Bien, hermanos, que el Señor los bendiga. Vamos a darle continuidad al tema que estábamos estudiando en la mañana, allí adentro en el templo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 10, 27 al 29. Juan 10, 27 al 29. Leemos la palabra del Señor de esta manera. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan capítulo 10, del 27 al 29. En la mañana pudimos tratar con los dos primeros aspectos del bosquejo que les presenté sobre esta importante doctrina para el progreso de nuestra alma, la de la perseverancia de los santos. Estuvimos viendo en primer lugar la doctrina declarada. Y básicamente hicimos, apoyados en nuestra confesión de fe, hicimos dos declaraciones de la parte sustancial de lo que esta doctrina enseña. Dijimos que básicamente lo que esta doctrina enseña es que todo aquel que en verdad haya sido lavado por el Cordero, esa persona perseverará hasta el fin sin lugar a dudas. También dijimos que eso no niega las luchas que esos verdaderos creyentes tendrán al tener todavía el remanente de pecado dentro de ellos y también al vivir en un mundo caído que es gobernado por el príncipe de este mundo, como la Biblia lo llama, a Satanás. Entonces, estos tres enemigos es lo que hacen que los cristianos en esta vida cristiana rumbo a la gloria tengan que lidiar con el pecado, luchar con él, a veces ver algunas derrotas mientras avanzan y progresan en santidad. Y luego, la segunda parte que vimos fue la base bíblica, ¿verdad? La evidencia o la prueba bíblica de que la doctrina de la perseverancia de los santos es una doctrina correcta, bíblica. Ahora bien, a pesar de todo eso, yo soy consciente que como ha ocurrido con las anteriores doctrinas de la gracia, esta también tiene objeciones que han llevado a muchos a rechazarla. Entonces, como soy consciente de eso, entonces vamos a mirar el tercer y cuarto punto que les propuse. Vamos en primer lugar a mirar las objeciones que se levantan en contra de esta doctrina. Y básicamente, obviamente, no lo podemos ver todas las objeciones, pero vamos a ver por lo menos tres objeciones que se levantan en contra de esta doctrina y luego vamos a mirar algunas aplicaciones prácticas de esta doctrina. ¿Ok? Vamos a orar entonces y a pedirle al Señor que nos bendiga el alma mientras estudiamos esta verdad bíblica. Señor, te damos gracias por los alimentos que nos hemos servido, tu provisión generosa y fiel, y de manera especial poder compartir con la iglesia, los hermanos juntos en este día tuyo. Rogamos que ahora sigas también sirviendo el alimento espiritual y por tu palabra alientes a nuestra fe, des ánimo a tu pueblo y también, Señor, traigas esperanza al alma de aquellos que aún no se deciden por ti, que al oír tu palabra se sientan guiados por tu Santo Espíritu a venir a Cristo en fe y en arrepentimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, entonces, en primer lugar, vamos a mirar las objeciones que se presentan a esta doctrina. Y la primera de estas objeciones es lo que podemos llamar el testimonio de aquellos que se han apartado de la fe. Muchas personas dicen que el testimonio de aquellos cristianos que se han apartado de la fe es una prueba de que esa doctrina no es correcta. Ellos argumentan más o menos así. Este pensamiento, pastor, mire, si fuera cierto que existe esta doctrina de que los cristianos nunca se apartarán de la fe y que perseverarán hasta el fin, ellos dicen, si fuera cierta,
pues no tendríamos tantos casos de cristianos que siguieron al Señor por un tiempo, pero que luego dejaron de hacerlo. Este argumento es muy común y popular y seguramente ustedes lo han oído o incluso ustedes mismos han pensado de esa manera, ¿verdad? Muchos al ver a otros cristianos apartarse de la fe, usan eso como una evidencia para contradecir la doctrina. Ahora, ¿qué podemos decirles a estas personas? A este argumento. Tal vez es uno de los argumentos menores, pero es muy popular. Es muy popular. Mucha gente pesa la verdad de esta doctrina por la experiencia de lo que han visto. Ahora, lo primero que podemos decirle a estas personas es que es verdad que todos conocemos personas que en algún momento expresaron fe en Cristo, iban a la iglesia, leían la palabra de Dios, oraban, servían en la iglesia y parecían cristianos genuinos. Tal vez incluso llegaron a un liderazgo en una iglesia o incluso llegaron a convertirse en maestros, predicadores o incluso hasta pastores. Han oído de pastores que luego de haber servido un tiempo en la iglesia, ellos ya no solo que ya no son pastores, sino que ni siquiera están en la vida cristiana. ¿Lo han oído? Bueno, seguramente que sí. Dejaron la vida cristiana. Algo sucedió y poco a poco se fueron apartando de la fe hasta que hoy día no quieren saber nada de la iglesia, de Cristo, de Dios, su palabra o sus mandamientos. Y entonces pregunto, ¿acaso estos hechos no prueban que la perseverancia de los santos no es cierta? La respuesta es que no, que eso no prueba que esta doctrina sea falsa. ¿Por qué, hermanos? Hay dos cosas que debemos decir a la luz de esta supuesta evidencia de que la doctrina es falsa. Primero, que la experiencia no es la autoridad para decir que es verdad y que no lo es. Entonces, imagine que aquí todos tenemos visiones y sueños y nosotros seguimos el mismo argumento y decimos que como la mayoría hemos experimentado visiones y sueños, entonces quiere decir, conclusión, que Dios habla hoy por visiones y sueños. O cualquier otro aspecto de la fe. El hecho es que la experiencia no es una prueba confiable, no es una voz confiable para determinar qué es correcto o qué no, aunque sea la experiencia de muchos. ¿Ven? Por ejemplo, en muchas iglesias experimentan, tienen una experiencia de vueltas y caer al piso y este tipo de cosas, y ellos dicen que esta es la obra del Espíritu Santo. Y están validando esa experiencia, pero no por un estudio de las Escrituras, sino por la experiencia. La experiencia misma les dice a ellos que es verdad y que no. Pero, otra vez, no es la experiencia la que determina la verdad, sino que es la Biblia la que debe determinar qué es verdad y qué no. Así que hayamos visto a mucha gente decir que era cristiana y luego haberse apartado y no haber vuelto al Señor, no dice que la doctrina sea falsa. En segundo lugar, la Biblia enseña que si alguien no persevera en la fe hasta el fin, entonces eso es una evidencia de que muy probablemente esa persona no era un cristiano verdadero. Porque lo que hemos visto es que la verdad bíblica enseña que el que persevere hasta el fin será salvo y lo hará porque es un cristiano. ¿Ven? Entonces, si encontramos a alguien, quien sea, pero que no persevera hasta el fin, entonces, ¿qué debemos pensar? ¿Que era un cristiano, pero que luego perdió su salvación? No, porque la doctrina es la que nos debe guiar. Y si no persevera hasta el fin, lo que quiere decir es que muy probablemente no era un cristiano. ¿Listo? Ahora, la segunda objeción común es esta. El testimonio de los pasajes bíblicos, dicen algunos, prueban que esta doctrina es falsa. Aquí lo que quiero decir con esto es que muchos dicen que hay pasajes bíblicos, y que son muchos esos pasajes bíblicos, que textualmente dicen que la fe se puede perder. Entonces vamos a mirar un poco cuáles son esos pasajes. ¿Ve?
porque lo que van a decir, ok, pastor, es verdad, usted me ha mostrado unos pasajes bíblicos, ¿verdad? Donde la Biblia dice que no se pierde la fe. Pero ¿qué hacemos con los pasajes bíblicos que dicen que sí se pierde? Bueno, entonces primero, para coger bien el hilo, miremos algunos pasajes que se usan para decir, mira, aquí la Biblia dice que la salvación sí se pierde. Y estos pasajes, por cierto, que les voy a mostrar, fueron tomados, los tomé de una página de un ministerio, y en esa página precisamente la enseñanza es que la salvación se puede perder, y entonces le dicen a los hermanos que la salvación se puede perder, y mira, aquí están los pasajes, ¿verdad? Entonces voy a mostrarles algunos de esos pasajes que se usan. Por ejemplo, Juan 15, 5 y 6. Miren este pasaje. Ahora, aclaro mientras buscan. Yo no creo que la salvación se pierda. Yo creo que la enseñanza bíblica es la que le di en la mañana. Que la salvación no se puede perder. Pero les voy a mostrar unos pasajes que amados hermanos de otras congregaciones usan para afirmar lo contrario. Para decir que la salvación sí se puede perder. Y luego les voy a mostrar por qué creo que están equivocados. ¿Ok? Juan 15, 5 y 6. Vamos a ver algunos. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces miren, estas personas dirían, mira, el texto dice, el que en mí no permanece. Y entonces ellos te van a decir, eso significa que algunos cristianos permanecen y que algunos cristianos no permanecen. Así es como ellos lo leen. Pero les voy a mostrar un momentito que están cometiendo un gravísimo error. ¿Ok? Mateo 24 del 11 al 13. Es otro pasaje que se usa como evidencia de que la salvación se puede perder y que por tanto entonces debe ser cuidadoso. Ahora nosotros creemos que debemos ser cuidadosos, pero no porque se pueda perder la salvación, sino por otros fines. Mateo 24 del 11 en adelante dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué dice? El amor de muchos se enfriará. ¿Y qué dice la última parte? Ok, igual, ven, aquí hay un razonamiento parecido al anterior. Aquí más o menos el razonamiento es así. Ellos dirían, noten, el que persevere hasta el fin será salvo. Ellos dirían, eso significa que no todos los cristianos perseverarán. Y de esa manera ellos dicen, miren, ahí está la prueba. Algunos cristianos perseverarán y otros cristianos no perseverarán. Otro pasaje, Filipenses 2.12. Filipenses 2.12. Realmente son muchos textos que hermanos amados usan. Les estoy mostrando solo algunos. Filipenses 2.12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, esta última frase, ellos dicen, mira, aquí está. La Biblia nos manda a ocuparnos de nuestra salvación y debemos hacerla con temor y temblor, porque de otra manera, si no nos ocupamos de la salvación, la vamos a perder, dicen los hermanos. Pero otra vez, yo creo que esa forma de leer la Biblia está siendo equivocada. Ya voy a mostrarles por qué. Veamos uno más. Mateo 24:24. Mateo 24:24. Mateo 24:24. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera, que dice allí, que engañarán, si fuera imposible, aún a los escogidos. Entonces notan, ellos dicen, mira, aquí tenemos otra evidencia. Bueno, como ven, estos textos, hermanos, y otros más que por tiempo no leeré, son usados por amados hermanos para afirmar que la Biblia enseña que la salvación se pierde. Ahora, ¿qué podemos decir a este argumento de que hay pasajes que enseñan que la salvación se pierde? Bueno, la respuesta
es que un estudio cuidadoso de estos pasajes nos dirían que tal enseñanza no es cierta. Hermanos, la enseñanza de estos pasajes es clara y muchos de ellos, de estos pasajes, nos fueron dados para decirnos lo contrario, para llegar a la conclusión contraria, de que la salvación no se pierde, sino que más bien es firme en aquellos que en verdad han creído. Ahora, hermanos, si nosotros seguimos, entre otras, dos reglas sencillas de interpretación, la enseñanza correcta de estos textos saldrá a la luz. Les digo cuáles son estas dos reglas. La primera es que cada vez que leemos la Biblia en cualquier tema, nosotros debemos leer el texto a la luz de su contexto, lo cual incluye leer no solo los versículos inmediatos alrededor de ese texto que queremos estudiar o entender, sino que incluye a veces leer todo el capítulo, otras veces incluye leer todo el libro donde está ese versículo, otras veces incluye leer incluso todo el Nuevo Testamento y otras veces incluye el contexto global de toda la Biblia. ¿Me hago entender? Entonces, por ejemplo, si hay un texto bíblico que me dice que Dios se arrepintió de algo y yo no tengo en cuenta el contexto de toda la Biblia, por ejemplo, de lo que otros pasajes bíblicos me dicen de Dios, entonces yo voy a concluir, ¿qué cosa? Que Dios es como nosotros, que cambia de opinión, que hoy pienso algo y que mañana, ay, ya me arrepentí. Pero ¿ustedes recuerdan algún otro versículo que nos dé luz sobre esto que afirma en ese versículo de la Biblia? Que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Ven? Y entonces seguir esta regla de mirar el contexto, a veces el contexto es solo mirar los versículos alrededor, las palabras alrededor, otras veces el capítulo, atrás y adelante, otras veces el libro, y otras veces toda la Biblia. Y es ese contexto el que alumbra el texto que yo quiero entender. La segunda regla sencilla, hermanos, ahora paréntesis, esta que le estoy diciendo nos sirve a todos. Porque aunque ustedes no van a ser predicadores, muchos de ustedes no lo van a hacer, ustedes tienen que saber interpretar su Biblia a solas, para que Dios hable a su vida de forma correcta. Imagínense que usted esté leyendo solo Mateo 5, donde el Señor dice, si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo. Y usted no entiende el contexto, etcétera, otras reglitas, ¿verdad? La segunda regla que debe seguir es esta. Los pasajes menos claros deben ser leídos a la luz de los más claros y no al revés. Entonces lo repito. Los pasajes menos claros deben ser leídos a la luz de los pasajes más claros y no al revés. Dicho de otra manera, eso significa que los pasajes fáciles deben servirnos de apoyo para interpretar los que nos resultan más difíciles. Si usted sigue esas dos reglas, no son las únicas, pero si usted sigue esas dos reglas, usted se librará de muchos problemas. Ahora, hermanos, esto no significa que esto es una varita mágica. No, hermanos, porque nosotros debemos acercarnos a la Biblia con humildad. Hay cosas que a veces no entendemos, aunque nos acercamos a estas reglas, porque a veces hay misterios, cosas que Dios no lo ha revelado todo sobre ciertos asuntos. Y con humildad aceptamos esos misterios. ¿Ok? Entonces, hagamos el ejercicio. Por ejemplo, vamos a uno de los textos que usan para decir que la salvación se pierde. Mateo 24, del 11 al 13. Vamos a hacer el ejercicio con 2 o 3 pasajes, ¿ya? Para ver si es verdad que estos pasajes enseñan que la salvación se pierde. Ahora, ustedes entenderán que es muy difícil en tan poco tiempo hacer un examen minucioso, exhaustivo a cada pasaje. Eso nos llevaría horas, nos llevaría tal vez varias semanas estudiando el tema, ¿no? Respondiendo a cada pasaje bíblico. ¿Por qué la Biblia dice aquí entonces tal cosa? Pero veamos, hagamos el ejercicio. Mateo 24, del 11 al 13 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué dice? Y la parte clave es esta: mas el que persevere hasta el fin. Ok, ¿cómo debemos entender esta frase? Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Noten, en primer lugar, noten que este texto dice que los que perseveren serán salvos. Ahora, noten que los que perseveran son los que van a ser salvos, ¿verdad? Eso quiere decir que nadie que no persevere en Cristo hasta el fin
es decir, hasta su muerte o hasta la segunda venida de Cristo, puede decir que en verdad es salvo. Lo que sella la seguridad de nuestra salvación es que podamos hasta el final perseverar. Ahora, en segundo lugar, note que la perseverancia, y aquí está lo clave, en este texto no es un requisito para la salvación, sino un resultado de ella. Entonces lo repito para que lo dijera. Note que aquí la perseverancia no es un requisito para la salvación, sino un resultado de ella. ¿Ven? De otra manera, ¿por qué? A ver, los voy a hacer pensar porque sé que acaban de comer y están pesados. ¿Por qué decimos que aquí la perseverancia no puede ser entendida como un requisito para ser salvo? Si perseveras, serás salvo. Eso sería un requisito, ¿verdad? Sino que decimos que más bien es el resultado de la salvación, la perseverancia. ¿Por qué tenemos que entenderlo así y no al revés? Correcto, hermano. Un pedazo de pastel grande para el hermano Elton. Piénselo. Si nosotros aceptamos que Jesús lo que está diciendo aquí es que la perseverancia es la condición para la salvación, entonces la salvación no sería por gracia, por fe, sino por obras. Está dependiendo mi salvación de que yo persevere hasta el fin. ¿Lo ven? Entonces, mandaría abajo una doctrina esencial que hemos sostenido desde siglos por siglos la iglesia cristiana. ¿Cuál es esta doctrina? La justificación por la sola fe. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. 1 Pedro 1, del 3 al 5. 1 Pedro 1, del 3 al 5. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. 1 Pedro leí 1, del 3 al 5. Veamos aquí algunas cosas, hermanos. En primer lugar, ¿a quién le debemos, según este pasaje, nuestro nacimiento espiritual? ¿Qué dice 1 Pedro 3? Note, aquí Pedro le da gloria a Dios por el nacimiento espiritual. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Esto se llama regeneración o el nuevo nacimiento del que habla Jesús. ¿A quién le atribuimos el nuevo nacimiento? A Dios. Dios es la causa del nuevo nacimiento de un pecador. Ahora, ¿cómo ocurrió este nuevo nacimiento? ¿Qué dice el texto? Por la fe, ¿verdad? Dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. ¿Ven? Por la fe en Jesucristo, por la obra de Cristo. Ahora, ¿para qué nos hizo renacer? Para tener una herencia incorruptible. Ahora, ¿qué ocurre con esta herencia? La salvación está hablando, ¿verdad? ¿Qué ocurre con esta herencia? ¿Qué dice de esta herencia? Que está reservada, ¿ven? Reservado. Nadie la va a quitar, nadie va a cambiar eso. Y luego, la parte clave, ¿qué está sucediendo ahora mismo en los renacidos según este texto? Estamos siendo guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación. ¿Ven? Entonces, nosotros debemos ver siempre, hermanos, que aunque somos nosotros los que debemos perseverar, nosotros no podríamos perseverar si Dios no estuviera haciendo esto, que nos está guardando por la fe. El hecho es que este pasaje nos muestra que la Biblia enseña que la Biblia enseña que la garantía de nuestra perseverancia parte de la promesa que Dios hizo en el antiguo pacto. En Jeremías 32:40, escuchen lo que decía Jeremías 32:40. Dice Dios:
promete, pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. ¿Ven? ¿Qué nos muestra ese pasaje? Ese pasaje nos muestra que si, por ejemplo, un pecador como yo no se ha apartado del Señor, es por una obra que Él hizo en mi corazón y en el suyo. ¿Ok? Ahora, veamos otro pasaje, Mateo 24, 24. Hagamos el ejercicio de mostrar, de probar o demostrar que es un error entender esos pasajes como si estuvieran diciendo que la salvación se pierde. Mateo 24, 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que ¿qué? Que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Noten, las palabras del Señor aquí que dicen de tal manera que engañarán, si fuera imposible, a los escogidos, noten, no es una afirmación de que seremos engañados, sino más bien de que esto no es posible. Dice que estos engañadores sí engañarán a muchos, pero, y son tan buenos engañando, que si fuera posible, ¿engañarían a quién? Pero lo que está diciendo es que no es posible. ¿Lo notan? Si fuera posible, los engañarían. Pero no va a pasar eso. Eso no es posible. No es posible que un escogido de Dios en verdad caiga en el engaño de estos maestros del error, del diablo, al punto de que los aparten del camino del Señor. Eso no es posible. ¿Ok? Miremos otro pasaje. Filipenses 2:12. Ahora, perdónenme, hermanos, por ir tan rápido, pero pues no nos podemos detener en estos pasajes, pero por lo menos una probadita, y luego usted va a su casa y lee más despacio y comprueba si estas cosas son así. Filipenses 2:12 es otro pasaje clásico que se usa para decir que la salvación se pierde. Pero veamos el error. Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué podemos decirle a quienes usan este texto para decir que la salvación se puede perder y que por tanto aquí tenemos una invitación a cuidarla, porque si no lo hago, la perderé? Entonces, claro, por ejemplo, yo tengo mi celular y él me dice: hermano, mire, cuide el celular porque se le puede perder. Y sí, es verdad, yo lo puedo dejar aquí y alguien que tiene todavía el pecado de robar, cogerlo y llevárselo y perderlo, ¿sí o no? Pero la pregunta es, ¿con la salvación puede ocurrir lo mismo? Este pasaje está diciendo que podemos perder la salvación y que debemos cuidarla para no perderla. Bueno, verán, aquí hay que distinguir algo. Número uno, este texto no puede referirse a trabajar en ayudar, contribuir o a mantener mi salvación, porque no puede estarse refiriendo a eso. Cuando dice, ocupaos en vuestra salvación, hay quienes dicen: ves, ahí está hablando, tengo que cuidar mi salvación porque si no la puedo perder. Pregunta del millón: ¿por qué yo no debo entender ese versículo así? Como si me estuviera diciendo: mira, cuídala, manténla, porque de eso depende que tú te salves. En alguna medida de eso depende. ¿Por qué no puede ser entendido así? Por la misma razón que hace un momento Elton en otro pasaje dijo lo mismo. Piénsenlo. Si el texto me está diciendo: ocúpense en vuestra salvación porque la puede perder, entonces está poniendo sobre mis propias manos la continuidad de ella. Ahora, no significa, hermanos, que la salvación no tiene ninguna responsabilidad humana. Hay partes de la salvación que tienen responsabilidad humana y hay partes que no. Si alguien quiere estudiar esto más a fondo, hay algo que históricamente se llama el ordo salutis, el orden de la salvación. La salvación se ha estudiado, tiene cierto orden, ¿verdad? Por ejemplo, y tiene varias cosas. La salvación no es solo una cosa, tiene varias cosas. Por ejemplo, la regeneración, para que se despierten. La regeneración es la obra de Dios, del hombre, o de Dios y del hombre. Pregúntale al que está al lado, no me gusta hacer esto.
pero porque se están durmiendo algunos, para que lo despierten. Mentira. La regeneración, el nuevo nacimiento, para que me entiendan, es obra de Dios, del hombre o de Dios y del hombre. ¿Seguros? Sí, así es solo de Dios. Ahí el hombre no tiene participación. Ezequiel 36:26, Dios prometió que cuando llegue el nuevo pacto, Él y solo Él daría un nuevo corazón, pondría su ley en nuestro corazón, etcétera, etcétera. En Juan capítulo 3, cuando Jesús habla del nuevo nacimiento, el versículo 8 dice, el viento sopla, va donde quiere, etcétera, y luego dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. La regeneración es una obra solo de Dios. La santificación es una obra de Dios, del hombre o de Dios y del hombre. De Dios y del hombre, correcto. Listo. Pero quiere decir eso, ¿por qué de Dios y del hombre? De Dios, porque algunos pasajes que ya hemos visto, mi progreso, mi esfuerzo, no serviría para nada si Dios no estuviera allí preservándome, como dice el Salmo, ¿no? Si Jehová no edifica la casa, en vano edifica. Eso se puede aplicar a la salvación. No está hablando de salvación, pero se puede aplicar, ¿verdad? Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra, la va a terminar. Pero eso significa que entonces yo me siento y que entonces no tengo ninguna responsabilidad en cuanto a santificación. No, porque la Biblia me dice, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje. El que mentía, no mienta más, sino que hable verdad. Entonces, y también la Biblia habla de la lengua, ¿verdad? Que yo debo poner freno a mis labios, ¿verdad? Etcétera, etcétera. ¿Qué nos muestra eso? Que la santificación es una obra de Dios, pero también del hombre. ¿Listo? Pero ¿por qué estoy explicando esto, hermanos? Porque en este texto cuando dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, entonces ahora sí ya pueden entender. No está hablando de ocuparnos de la salvación para salvación. Está hablando de ocuparnos de la salvación para santificación. Y esto es importante que lo distingamos. Esta es la enseñanza de las Escrituras, en particular en muchos textos que se usan para decir que la salvación se puede perder. ¿Listo? Miren el siguiente versículo allí, en este texto de Filipenses 2:12. Noten que eso es lo que se puede concluir al seguir la regla de mirar el contexto. ¿Qué dice? Porque Dios es el que en vosotros produce, ¿qué cosa? ¿Con quién está hablando? ¿Quiénes son los oyentes de Pablo aquí? ¿Cristianos o inconversos? Cristianos. Y le está diciendo, Dios en ustedes produce el querer hacer lo correcto, lo santo y lo bueno, y también el hacerlo. ¿Ven? Son dos cosas. La primera tiene que ver con la obra interna de Dios, la segunda con el movimiento de mi voluntad. ¿Listo? Ahora, luego dice, y da ejemplos. No, te dice, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. ¿De qué está hablando? De santificación. ¿Lo ven? Ok, en tercer lugar, entonces hasta aquí hemos visto nuestra segunda objeción. La primera, ¿cuál era? La primera objeción a la doctrina de la perseverancia de los santos. ¿Cuál era? Sí, pastor, pero si hemos visto muchos apartarse, entonces quiere decir que la doctrina es falsa. Ya le respondí. La segunda, pasajes bíblicos que estos hermanos dicen, mira, ahí se enseña que se pierde la salvación. Y hemos hecho un poquito el ejercicio de ver que es todo lo contrario. ¿Listo? Ahora, el tercer argumento, y con este voy a terminar este punto, es que cuando nosotros enseñamos el salvo siempre salvo, dicen los que contradicen esta doctrina, es que esto estimula a los cristianos a vivir una vida relajada y de pecado. El razonamiento es más o menos así. Ellos dicen, pastor, si ustedes enseñan que la perseverancia de los santos será hasta el fin, que una vez que alguien creyó será salvo, eso va a hacer que la gente se relaje y en vez de vivir en santidad, más bien comiencen a vivir en pecado. Y eso tiene un poco de sentido, de lógica, ¿verdad? Pero no es bíblico. En primer lugar, hermanos, podemos decir que ese razonamiento no es correcto.
La doctrina de la perseverancia de los santos, correctamente entendida, y su implicación correcta de que el salvo será siempre salvo, no fue dada para hacer que los cristianos pequen, sino para su ánimo, consolación y esperanza al ver las dificultades, dolores y tristezas del remanente de pecado que aún queda en ellos. Hermanos, ¿para qué Dios quiso que sepamos esto? Es para darnos consuelo y ánimo cuando veamos los estragos que el pecado remanente hace en nosotros. Entonces esta doctrina no fue dada para animarnos a pecar, sino más bien para animarnos cuando veamos los estragos que el pecado hace en mí. Por ejemplo, a veces yo puedo ver que trato o que respondo mal a mi esposa. Y cuando miro eso, cualquier cristiano que sea honesto, cuando se da cuenta de sus propios pecados, ¿cómo queda? Quedamos apaleados, ¿sí o no? Pero entonces el Señor a través de estos pasajes nos recuerda, si tuvo mal lo que hiciste, pero no he terminado contigo. Eres mi hijo, no he terminado contigo. Voy a perfeccionar la obra que estoy haciendo en ti. Entonces ese es el verdadero propósito de esta doctrina, animar a los santos, darles esperanza en esta lucha brutal contra las fuerzas del mal, en donde a veces vemos estos estragos. En segundo lugar, debemos recordar que la doctrina de la perseverancia de los santos, ponga atención, está ligada por Dios mismo a las otras verdades de las doctrinas de la gracia. ¿Cuáles son las otras doctrinas de la gracia? Depravación o corrupción total. Elección incondicional. Expiación particular. Gracia irresistible. Déjeme probar rápidamente con un texto bíblico. Efesios capítulo 1. Es decir, lo que le estoy diciendo es esto. Cuando alguien dice, pastor, si usted enseña que los santos perseverarán, que el salvo siempre será salvo, usted está haciendo con eso que la gente se relaje y que viva como le dé la gana. No es cierto. Porque la doctrina nos enseña para qué fue que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo, para qué fue que Cristo murió en la cruz. Efesios capítulo 1, versículos del 13 en adelante. Lea conmigo. ¿Qué dice? Efesios capítulo 1, del 13 en adelante. 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ¿qué hizo? Nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. ¿En qué? En Cristo. Toda bendición de Dios es en Cristo. Sin Cristo usted no tiene ninguna bendición. Según, ¿qué dice allí? Nos escogió en Él. Ahí está la doctrina de la elección resumida. Antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fue hecha esta elección? ¿Según quién? ¿El pastor Roberto? No, según la Biblia, lo estamos leyendo. ¿Y para qué fue hecha esta elección? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ven, ahí está la respuesta. Entonces cuando alguien dice, yo soy salvo y entonces no importa cómo viva, porque al final yo ya creí en Cristo, y ahí tenemos gente en las iglesias así. La otra vez escuché de alguien que dijo, yo ya le entregué mi vida a Cristo como Salvador, pero ¿por qué vives como vives? Es que todavía no le he entregado como Señor. Y esto fue algo que se hizo hace décadas atrás en el evangelismo. Se separaba aceptar a Cristo como Salvador y como Señor. Pero esa separación no es correcta. Si aceptas a Cristo como Salvador, también tienes que aceptarlo como Señor. Y si aceptas a Cristo como Señor, tienes que tomar en serio lo que Él manda. ¿Y qué dice aquí? ¿Para qué fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo? Para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Ven? Entonces la doctrina de la elección, de la perseverancia de los santos, no fue dada para que alguien concluya, entonces ya no importa cómo viva porque al final mi Señor me va a salvar. No, porque si alguien piensa de esa manera y por tanto vive de esa manera, lo más probable es que en verdad no ha entendido el Evangelio. Muy bien, vamos a la doctrina aplicada. ¿De qué sirve el entendimiento de esta doctrina en la práctica? ¿Para qué sirve esta doctrina?
Bueno, en primer lugar, yo creo, hermanos, que esta enseñanza, en primer lugar, debe hacer que quienes creen que la salvación se pierde, desistan de esa postura. Y dejen de caer en la trampa del diablo, que esa es una buena manera de desanimar a los creyentes verdaderos. Muchos creyentes verdaderos, claro, cuando pecan, ¿saben qué ocurre? El diablo se aprovecha de eso. Y una de las primeras cosas que le ocurre a ese creyente, cuando está viviendo de forma deliberada en pecado, de forma descuidada, ¿sabes qué es la primera cosa que ocurre? Yo lo veo a cada rato. Que la gente empieza a dudar de su salvación. Ya no sé si soy cristiano o no. El diablo está tomando ventaja. ¿Entienden? Entonces, hermanos, esta doctrina fue hecha para darnos seguridad, no para estar en dudas. Ahora, recuerden, hermanos, si alguien comienza a vivir, un verdadero cristiano, comienza a vivir en pecado de forma descarada, ponga atención, aunque no perderá su salvación, pierde otras cosas. La confesión dice, pierde los consuelos de Dios. Por ejemplo, ya no tiene la seguridad de que es salvo. Entonces ya no tiene consolación. Puede ser que lo sea, pero ya no lo sabe, está dudoso, ¿sí o no? ¿Verdad? Por ejemplo, escandaliza a otros. Claro, si por ejemplo yo a estas alturas me pongo, por ejemplo, a hacerle infiel a mi esposa, ¿qué va a suceder? Que todos alrededor se van a escandalizar. ¿Cómo? Dice que es cristiano. Hago que el nombre de Cristo sea blasfemado. Y son consecuencias dolorosas, tristes, ¿sí o no? Pregunta el millón. ¿Le parece poco pagar ese precio? No, entonces tal vez no pierda su salvación, pero cuando usted vive de forma desequilibrada con el Evangelio, usted se expone a esas dolorosas consecuencias. ¿Ok? Así que en primer lugar, esta enseñanza debe hacer que los que creen que la salvación se pierda, desistan de esa posición. Desistan de ella. Número 2, en segundo lugar, el entendimiento de esta doctrina debe producir ánimo, esperanza en nuestra lucha contra el pecado. ¿Por qué? Piensen. Hermanos, todos los que estamos aquí estamos luchando con algún pecado. Algunos de esos pecados son escandalosos, solo que no han salido a la luz pública. Y son pecados que si somos verdaderos creyentes nos avergüenzan, ¿sí o no? Y que como ya dije, incluso a veces hasta nos hacen dudar de si somos cristianos o no. Entonces el punto es que esta enseñanza debe darnos ánimo, ¿verdad?, en nuestra lucha contra el pecado. Debe hacer que nos unamos a Pablo en Romanos 8, ¿verdad? Y digamos con Pablo, que por lo cual estoy seguro que nada me podrá apartar de su amor. Debe hacer que nos unamos a Pablo y digamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En esta lucha contra el mal, en esta lucha contra el pecado, esta doctrina debe hacer que usted te cobre ánimo, esperanza, que deje de vivir una vida miserable como si no conociera al Señor y que tome en serio el mandamiento de Cristo, porque la victoria es posible, es segura, es real. Pero tiene que hacer las cosas como Dios manda. En tercer lugar, esta enseñanza debe hacer que los cristianos aumenten su compromiso con la santificación progresiva. Claro, porque hermanos, la victoria nos es segura, pero no es mágica. Hay tareas que tenemos que hacer, deberes que debemos cumplir. Por ejemplo, mire, vea, basado en esta enseñanza, nosotros debemos, por ejemplo, ponernos seriecitos, bien firmes con el día del Señor. ¿Por qué muchos hermanos no están triunfando? Si fuimos cruzados por Cristo al equipo ganador, ¿por qué muchos no estamos triunfando? No estamos tomando en serio los mandamientos de Cristo. Y recuerde que Cristo progresa la santidad en nuestro corazón a través de ¿qué? De los medios de gracia. Entonces, esta enseñanza, si usted estuvo aquí el día de hoy y puso atención, Cristo le dice, mira hijo, ese pecado yo lo puedo derribar. A ese pecado lo podemos vencer. Pero ¿cómo se va a vencer ese pecado? Poniéndome juicioso a trabajar en mi santificación. Eso es lo que debo hacer. Tomar en serio los mandamientos de Cristo. Entonces, piensen en los problemas matrimoniales. Muchos hermanos no están teniendo el triunfo y están siendo motivo de afrenta a la causa de Cristo. Están siendo tropiezo para otros. ¿Por qué? No han tomado en serio los mandamientos de Cristo en cuanto a la santificación.
y el pecado se está enseñoreando en ustedes en lugar de ustedes sobre el pecado. Hermanos, les hablo a ustedes, los que tienen el testimonio del Espíritu de que son en verdad hijos de Dios. Dejen de pecar, dejen de ser descuidados en su andar cristiano, dejen de vivir postrándose a sus pecados, dejen de vivir vidas miserables como si Cristo fuera un embustero que nos promete cosas que no son ciertas. Porque eso es lo que damos a entender con nuestra vida. Cristo nos promete vida abundante, pero nosotros no tenemos vida abundante. Hagamos quedar bien al Señor, hermanos, y esforcémonos en la piedad. Ninguno de los que está aquí es perfecto. Pero no usemos eso como excusa, hermanos, para no esforzarnos en la piedad, en la mortificación del pecado, en la santificación. Trabajen en su santificación. Hagan buen y constante uso de los medios de gracia. Y comprobarán, hermanos, que en verdad podemos triunfar. En cuarto lugar, el entendimiento de esta doctrina nos ayuda a entender que las doctrinas de la gracia son verdad. No solo esta es verdad, sino que las doctrinas de la gracia son verdad. ¿Quién puede en verdad afirmar con propiedad y consistencia que cree en la perseverancia de los santos? Piénsenlo. O dicho de otra manera, ¿cuál es el requisito para yo poder afirmar que yo creo que voy a perseverar hasta el fin? La base de esa afirmación, para que sea consistente, porque a veces uno dice cosas que no son consistentes, pero la base de esta afirmación, es decir, si usted va a decir que usted cree en la perseverancia de los santos, usted tiene que haber creído en las doctrinas anteriores, porque las doctrinas anteriores son el fundamento de esta perseverancia. Se lo pruebo y con eso termino. Volvamos a Romanos 8, 35. Pablo dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Y luego en 37 dice: antes, en todas estas cosas, en la tribulación, en la angustia, en la persecución, en la espada, somos, ¿qué dice? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora note, versículo 38, clave. ¿Qué dice? Por lo cual estoy seguro. ¿De qué, Pablo? De que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Es decir, ni un mal marido, ni un cáncer, ni pobreza, ¿ven? Ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pregunta, y con esto termina. Pablo dice: yo estoy seguro. La pregunta es para Pablo: ¿en qué, Pablo, basas tu seguridad de que nada te apartará, de que perseverarás hasta el fin? ¿En qué basas tu seguridad? No es en la fuerza de voluntad de Pablo, aunque Pablo tenía fuerza de voluntad. No es en una firme resolución de permanecer firme, aunque Pablo tenía una firme resolución. Si usted regresa a unos versículos anteriores, se dará cuenta que la base de esta afirmación y de esta seguridad está en las doctrinas de la gracia. Mire versículos 28 y 29. Desde el 29. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Por lo cual yo estoy seguro que nada me apartará de su amor. La base de mi seguridad no está en mi fuerza, no está en mi determinación, no está en mi fuerza de voluntad. La base de la seguridad de la salvación, la base de que yo perseveraré hasta el fin, está en que Dios me ha elegido desde antes de la fundación del mundo y que por tanto Él me ha justificado, Él me ha llamado, me ha justificado y Él me mantendrá firme hasta el fin. En eso está nuestra seguridad. Que Dios nos conceda gracia entonces, hermanos, de ver en esta doctrina una que nos dé mucho aliento y ánimo para seguir adelante en la vida cristiana con todos los desafíos, luchas que a veces tenemos que librar. Y si hay amigos aquí que aún no se deciden por Cristo, ¿para qué les sirve oír esta doctrina? Les sirve para ayudarles a entender que sin Cristo ustedes seguirán perdiendo
la batalla contra esos pecados. Esos horribles pecados que están en usted y que le hacen hacer cosas que no honran al Señor y que no le hacen bien ni a usted ni a nadie. Por eso le invito a mirar en Cristo a un Salvador, arrepentirse de sus pecados y venir a Él con fe y arrepentimiento. Amén. Bien, hermanos, oremos. Señor, damos gracias por tu palabra. Te agradecemos la luz que puedas darnos por ella. Predicamos estas cosas, Señor, queriendo ser fieles, pero rogamos siempre gracias, Señor, más luz, Señor, más luz, porque sabemos, Padre, que tenemos límites en nuestro entendimiento. Pero estas cosas nos sirven para afirmar nuestra fe. Que tú bendigas a la iglesia, Señor, y si hay hermanos luchando con pecados, tal vez orgullo, ira descontrolada, chisme o cualquier otro pecado, lujuria, Señor, que esta doctrina el día de hoy anime sus almas a la tarea que nos has encargado, Señor. Si hay peleas en el hogar, gritos, insultos, Señor, que se acabe y comencemos a tomar en serio la santificación, Señor. Que así sea para tu gloria. Ahora pedimos tu gracia, Señor, para la cena. Vamos a ir a tu mesa, Señor. Alimenta también nuestros corazones por este medio de gracia. En el nombre de Jesucristo. Amén.